Bajé al salón de espera del hotel. Me encaminé al bar, miré hacia adentro y pensé, entraré y me tomaré un vaso de soda y tal vez conozca a alguna persona. Y de pronto me agarré yo mismo y me dije, aquí están otra vez tus racionalizaciones. Y recordé que tratando de ayudar a otras personas, no importa cuánto, me había ayudado a mí mismo. Así es que pensé, si quiero salvarme, tengo que buscar a otro alcohólico en esta ciudad. Y ya mismo. El día es mayo de 1935. El lugar es el Hotel Mayflower de Akron, Ohio. La voz es la de Bill Wilson, uno de nuestros cofundadores de un milagro de nuestros tiempos, Alcohólicos Anónimos. Un milagro que nació en los corazones de dos alcohólicos sin esperanzas, a quien nadie ni nada había podido ayudar. Y lo descubrieron cuando trataron de encontrarse el uno con el otro. Alcohólicos Anónimos creció de estos dos hombres en un movimiento internacional de recuperación que abarca millones de alcohólicos sobrios y que hoy en día llenan grandes salones de convenciones o solitarios o miembros de los centenares de miles de grupos alrededor del mundo. Siguiendo desde el incidente de aquel día en el salón del hotel, Bill escogió al azar un número de teléfono, esperando que algún ministro lo ayudara a encontrar un alcohólico. Finalmente logró hablar con Henrietta Sieberling, quien hizo arreglos para encontrarse en su casa con el Dr. Bob. Así dio comienzo el asombroso programa que es Alcohólicos Anónimos, un programa cuyo propósito primordial fue tan claramente establecido en la Convención Internacional de Toronto en 1965. En esta rededicación, yo pido desde esta plataforma a cientos de AAs que hablemos todos por nuestra comunidad y que repitan con Lois y conmigo, yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de AA esté allí. Y por eso, yo soy responsable. La historia de Alcohólicos Anónimos y su significado para el mundo, y en particular para los alcohólicos, emerge más claramente con el tiempo y con los esfuerzos para colectar los artefactos de nuestra historia. Estos artefactos y recuerdos memorables son las huellas que marcan nuestra jornada. Las gentes y los eventos fueron los catalistas, los agentes personales de nuestro historial. Los primeros comentarios periodísticos, los amigos no alcohólicos, los símbolos de reconocimiento que nos ha dado el mundo, las voces y las fotos de aquellos que pasaron antes que nosotros, nos dieron los tres legados de recuperación, unidad y servicio. Nuestro entendimiento de Alcohólicos Anónimos debe cambiar con el tiempo, debido a la naturaleza misma de nuestra comunidad. No fue nunca algo planeado ni ejecutado por autoridades como los negocios y organizaciones sociales. La nuestra ha sido siempre una organización viviente y perseverante. Una organización sin jerarquías, sin listas y membresía y sin cuotas que pagar. Tiene la capacidad de renovar las vidas, de transformarlas espiritualmente. Se expande y cambia como resultado de la herencia de su propio pasado. Las primeras huellas de nuestra jornada hacia un futuro que será definido por las necesidades imprevistas de los cientos de miles que ha salvado y de otros que están aún por venir. Así es que estas huellas y señales deben ser colectadas y guardadas para la reconstrucción de nuestra historia. Este es el lugar donde se hace este importante trabajo. La Oficina de Servicios Generales en 468 Park Avenue Sur, en la ciudad de Nueva York. Estos son los archivos de Alcohólicos Anónimos. La guardiana de los archivos es Nell Wing. Su trabajo es colectar y conservar los recuerdos memorables de la historia de Alcohólicos Anónimos. El trabajo consiste en mucha correspondencia, estudio y simplemente hablar con gente de todo el mundo. Ella encuentra que su trabajo es fascinante. Cuando uno se involucra en esto, lo sorprendente es que usted descubre tantas cosas diferentes
pero todo lo necesario llega al momento oportuno, como si fueran predestinadas, como si manos guiadoras estuvieran detrás de todo. Bill escogió al azar, del directorio de las iglesias, el nombre de Walter Tonks, simplemente por satisfacer su pasión por nombres raros. Y Tonks estuvo deseoso de responder al pedido de Bill para hablar con otro alcohólico. O la llegada de Ruth Hawk en 1936 a la oficina de Nueva York, justamente la clase de persona que estábamos esperando cuando los primeros AAs estaban planeando editar el libro grande de AA sin capital alguno. Aún las personalidades de Bill y el Dr. Bob y la manera en que impactaron, el hecho de que ambos eran de Vermont, de que ambos habían estado en el movimiento Oxford. La historia de nuestro programa se ve llena de tan extrañas coincidencias, tales como la que el Dr. Silkworth habló con Bill justamente antes de ese bienaventurado viaje de él a Akron, recomendándole que cambiase sus tácticas en el trabajo con alcohólicos. No predicarles, sino darles las realidades médicas primero para desinflarlos profundamente. De otra manera, Bill le hubiera predicado al Dr. Bob y quién sabe qué hubiera pasado entonces. Hoy lo tomamos como por derecho, pero es un milagro que AA sobreviviera. La historia de todo el programa, me parece, es la historia de las personas apropiadas encontrándose en el lugar apropiado y en el momento apropiado. La cualidad misteriosa se hace más aparente cuando miramos la famosa carta de Carl Jung para Bill respecto a Rowland H. Rowland fue un miembro del movimiento Oxford y una fibra humana estelar que tejió la tela espiritual de Alcohólicos Anónimos. Un alcohólico sin esperanzas que había utilizado todos los psiquiatras, instituciones y curaciones posibles, quien, como última medida, viajó a Zúrich para ser tratado por el famoso psicólogo Carl Jung. Al término de un año de tratamiento, se despidió del psiquiatra, con lo que a su entender era una completa comprensión de sí mismo, de su afiliación y de la manera de resguardarse de ella. Estaba curado, creía él, pero en cuestión de pocas semanas se encontraba borracho otra vez. Regresó a donde Jung desesperado en busca de otra respuesta. El psiquiatra le dijo en esta ocasión que algunos alcohólicos se recuperan ocasionalmente a base de una profunda experiencia espiritual. Esto fue una cosa extraña proveniente de un psiquiatra en la década de 1920. Pero cuando Bill le escribió a Jung en 1961, Jung le explicó en detalle lo que había querido explicar. Lo que realmente pensé fue en el sinnúmero de experiencias con hombres de la misma condición. Ese deseo ardiente por el alcohol es en menor escala un equivalente de nuestra sed espiritual por la santidad, expresado en lenguaje de la Edad Media, nuestra unión con Dios. ¿Cómo puede alguien formular tal sentimiento interior en un lenguaje que no sea malentendido en los días presentes? La única manera correcta y legítima es aquella que le sucede a usted en realidad, y esta puede sucederle a usted solamente cuando uno marcha por un sendero que lo guía a un entendimiento más elevado. Uno puede ser guiado hacia esa meta por un acto de gracia, o a través de un contacto personal y honesto con amigos, o a través de una educación más alta de la mente, más allá de los confines de un racionalismo simple. Veo por su carta que Rowland H. ha escogido la segunda vía, que obviamente bajo las circunstancias es la mejor. Vea usted, alcohol en latín es spiritus, y la misma palabra se usa tanto para la más alta experiencia religiosa como para el más depravante veneno. La fórmula de ayuda es, por lo tanto, spiritus contra spiritum. Rowland regresó a los Estados Unidos y eventualmente se enroló con los grupos Oxford. Esta experiencia religiosa era una parte importante del mensaje de ellos para el mundo. Esta cuerda fue la que guió al Dr. Sam Shoemaker, un clérigo episcopal, por entonces cabeza de un grupo Oxford en la Iglesia del Calvario en Nueva York, donde varios alcohólicos estaban luchando por mantenerse sobrios. Entre estos hombres estaba Zebra Graves, quien era buen amigo de Evie Thatcher. Y Evie, a quien conocemos también, fue quien trajo el mensaje a Bill en aquella fatídica mañana de noviembre de 1934 en la casa de 182 Clinton Street en Brooklyn.
Él había oído que su viejo camarada de tragos, Bill Wilson, estaba pasando otra vez malos ratos con el alcohol. Lo llamó por teléfono y luego vino a verlo. Evie estaba sobrio y lo había estado ya por un año en Nueva York. Noté que había algo distinto en él, aún dentro de mi niebla alcohólica. Lo invité a pasar, se sentó a la mesa, le empujé la botella de ginebra. No, gracias. Evie, ¿te subiste al vagón de agua? No, solamente que no bebo. Y se me ocurrió venir a verte. Bueno, me di una vuelta y finalmente le pregunté, ¿qué es lo que te pasa a ti, Evie? Bien, dijo, tengo religión. La visita de Evie fue otra señal, un punto decisivo. Sabemos que sembró la semilla en Bill cuando le habló de su despertar espiritual y de las cosas que estaba haciendo en los grupos Oxford. Sabemos que Bill tenía que entrar otra vez al hospital, donde experimentó el despertar espiritual del cual hablaba Evie. También sabemos que, desafortunadamente, Evie, el primero en practicar un paso 12, tenía por delante todavía dolorosos años de beber, que cuando murió, al cumplir Bill sus 31 años sin beber, su último trago estaba escasamente 2 años atrás. El pensar que este hombre fuera considerado como su padrino por Bill Wilson nos ofrece una humildad y ternura especial para comprender la misteriosa unión entre los que nos mantenemos sobrios y los que todavía batallamos. También nos sugiere que en Alcohólicos Anónimos no hay jerarquías ni tampoco inmunidad, pero que sí hay esperanzas, porque al final Evie estaba sobrio así como lo estuvo Bill, el Dr. Bob y miles de personas más, con la ayuda de Alcohólicos Anónimos. Muchos de sus historiales reposan en los archivos. Algunos ingenuos historiales se hallan en los titulares de los primeros recortes de periódicos y que hoy nos evocan sonrisas. Pero era muy raro en aquellos días que un borracho estuviera sobrio. Lo importante era que la palabra ya se había comunicado, y esta palabra era esperanza. Pero el vocero más importante de Alcohólicos Anónimos fue lo que hoy hemos llegado a conocer como el nombre del libro grande de Alcohólicos Anónimos. Frecuentemente, cuando no había quien pasara el mensaje, el libro grande lo hacía alrededor del mundo y probablemente es el responsable del inicio de más reuniones que cualquier otro instrumento del programa. Y aún así, el libro grande fue tan difícil hacerlo una realidad como lo fue el programa en sí. Desde su principio, en 1937, con aproximadamente 40 alcohólicos sobrios en la comunidad, había sido hecho en forma de un avance. Hubieron largas y acaloradas discusiones sobre cómo valorarlo y agonizantes búsquedas por un editor. Pero finalmente, en 1939, salió el primer número de Alcohólicos Anónimos e inmediatamente empezó a hacer su trabajo por todo el mundo, entre alcohólicos que todavía sufrían. Algunos de los primeros mensajes de historiales no tocaron muchos corazones. En 1939, Gabriel Hitter entrevistó a un miembro de Nueva York, Morgan R., en su famoso programa de radio, Nosotros el Pueblo, con la esperanza de que la entrevista generaría solicitudes por el libro grande. 12 tarjetas postales llegaron. En marzo del mismo año, el Reader's Digest se había negado a publicar un artículo sobre Alcohólicos Anónimos. Las cosas empezaron a cambiar cuando en la edición de septiembre de la revista Liberty se publicó un artículo escrito por Maurice Markey titulado Alcohólicos y Dios. Y en los 2 meses siguientes, el Cleveland Plain Dealer publicaba una serie de artículos sobre Alcohólicos Anónimos escritos por Elric Davis. Las reuniones en Cleveland empezaron a multiplicarse rápidamente y fue en Cleveland donde por esta época se inició el formato de apadrinamiento, como hoy lo conocemos. Hubieron de repente tantos recién llegados que aquel hombre que había estado sobrio por solo un día se consideraba calificado como un experto para el recién llegado. Y para 1951 se empezó a sentir el interés. En enero, la membresía era ya aproximadamente de 1,500 personas en alrededor de 45 ciudades. El artículo de Jack Alexander apareció en el Saturday Evening Post, y en los 4 meses siguientes, preguntas acerca de Alcohólicos Anónimos y pedidos de libro grande promedían en 1,100 por mes. Para 1941, la membresía había crecido a 5,500 en cerca de 160 localidades.
En 1941 fue el 7º año de la existencia de Alcohólicos Anónimos y había más trabajo ahora que lo que el impacto de publicidad hubiera podido hacer. Esa cualidad especial de Alcohólicos Anónimos, que demuestra una vida por sí misma, se hacía manifiesta. Alcohólicos Anónimos había probado a sus fundadores lo que, como un boletín de Alcohólicos Anónimos decía: el crecimiento puede continuar indefinidamente sobre una base puramente de aficionados. Nunca tendremos que tener alcohólicos organizados a sueldo para nuestros grupos. AA estaba en marcha. Y tal vez, lo más importante, las semillas de la 7ª y 8ª tradiciones estaban sembradas. Séptima, todo grupo de AA debe mantenerse a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. Octava, Alcohólicos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. Para fines de 1941, se estimaba que los miembros estaban creciendo a razón de 500 por mes. 2 de cada 3 miembros se consideraban completamente recuperados. Desde 1941 en adelante y por varios años subsiguientes, aparecieron artículos tras artículos en la prensa popular americana. Casi toda revista de circulación mayor llevaba por lo menos una crónica y algunas varias sobre el milagro del movimiento. En junio de 1944 se dio comienzo a una revista propia de Alcohólicos Anónimos, el Grapevine, y pronto otros medios se encontraron en acción. Noviembre de 1945, Días sin huellas, The Lost Weekend, la primera película en dar al público con relativa exactitud una mirada al alcohólico. En 1946 y 1947, películas documentadas sobre AA, producidas por La Marcha del Tiempo y RKO Pathé. En 1948, hubo una tira cómica sindicalizada, Wash Tubs, por Leslie Turner, que dramatizaba la historia de AA en un personaje ficticio y ricachón que había encontrado a Alcohólicos Anónimos con la ayuda del libro de historietas cómicas Capitán Easy. Estas series dieron la idea para que el grupo Denison, Texas, escribiera a Turner para decirle: sus buenas ocurrencias han hecho aquí más beneficios para crear un entendimiento de los problemas del alcohólico, especialmente entre los jóvenes, que volúmenes de palabras escritas. Para 1952, ya se había establecido una información continua de AA por todos los medios de comunicación, tanto de los Estados Unidos y el Canadá como ultramar. En los próximos 25 años, la historia se regaría a través de todo el mundo por todos los medios de publicidad posibles. Hoy en día ya podemos enseñar a una gran variedad de gentes los trabajos significativos que no son conocidos. Uno de los más famosos es Días de Vino y Rosas, y otro es el Teatro Especial Cavalcad, una hora de espectáculos acerca de la fundación de AA. Pero los archivos son algo más que una colección de recortes de prensa. Es también una colección de gentes que fueron la fuente de inspiración para el resto de nosotros. Aquí encontramos también la contribución de amigos de AA, aquellos no alcohólicos a quienes la organización debe tanto. Personas como William Duncan Silkworth, médico, el pequeño doctor que adoraba a los borrachos. Bill habló así de él. Durante su vida, alcanzó a prestarle ayuda al enorme número de 40,000 casos, y fue de él de quien directamente aprendimos que esta es una enfermedad, una obsesión que nos condena a seguir bebiendo, una incapacidad física que nos garantiza nuestra destrucción. La hermana Ignacia, religiosa de la Orden de la Caridad de San Agustín, junto con el Dr. Bob, fue quien abrió las puertas del Hospital Santo Tomás en Akron, probablemente el primer hospital religioso que recibió candidatos a miembros de AA de una manera regular para su tratamiento. Se dice que fue ella quien admitió a escondidas al primer borracho que el Dr. Bob hospitalizó en la sala Flower de esa institución. Fíjense ustedes, aquí está una confusión de contravenciones delante de las narices del supervisor nocturno cuyas ideas respecto al alcoholismo no eran muy buenas.
Yo recuerdo muy claramente, me dirigía a la capilla para mis oraciones una mañana poco antes de las 5, habiendo sido prevenida por el supervisor nocturno, quien me había dicho en no muy buenos términos que la próxima vez que yo admitiera al hospital a alguien con DT, delirium tremens, mejor sería que me quede despierta toda la noche para corretearlo por los corredores. El doctor Harry Tiebout, Tippy, fue otro amigo de la profesión médica. Tal vez su trabajo más significativo en psiquiatría, en lo que respecta a los alcohólicos, involucra el factor EGO en la derrota del alcoholismo. Mis primeros 2 o 3 años en contacto con AA fueron los más estimulantes de toda mi vida profesional. AA estaba en su estado milagroso. Todo lo que sucedía parecía extraño, maravilloso. Borrachos sin esperanzas que habían sido levantados de los callejones. Individuos que habían buscado todo medio de ayuda sin ningún éxito. Estaban respondiendo a este nuevo acercamiento. El estar aproximado a algún grupo, aunque fuera solo por relación de otra persona, era electrificante. El padre Ed Dowling, quien ayudó a empezar el primer grupo en St. Louis y que en 1940 escribió la primera recomendación católica de Alcohólicos Anónimos. Él tuvo siempre una apreciación muy especial por la actitud negativa del alcohólico hacia su salvación. En la convención del 20º aniversario en St. Louis, dijo: Antes que nada, negativo, es buen camino hacia Dios. Fue la actitud que tomó el apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Dudo que exista alguien en esta sala que haya realmente buscado la sobriedad. Creo que estábamos huyendo de la borrachera. No creo que debiéramos despreciar lo negativo. Tengo la sensación de que si alguna vez logro llegar al cielo, será huyendo del infierno. Bernard D. Smith, custodio y presidente de la Junta de Servicios Generales de AA desde 1951 hasta 1956. Si hay algo que se imprime sobre la conciencia del así llamado custodio no alcohólico, es el hecho de que el principio de Alcohólicos Anónimos es un principio que constituye un mensaje de ayuda espiritual a la humanidad. El mensaje que estamos entregando a la sociedad no es el de que nosotros, los que estamos enfermos, estemos ya bien ahora. Nuestro mensaje para la sociedad es que hemos encontrado una manera de vivir en el mundo de Dios. Nuestro mensaje al mundo no es el de que hayamos tenido éxito en dejar de beber, sino que al hacerlo así, hemos tenido éxito en aprender a vivir. En los archivos encontramos los antecedentes de gente como el reverendo Wheeler Richardson, otro entusiasta y generoso apoyo no alcohólico. El tío Dick, como afectuosamente se lo conocía, junto con el doctor Leonard Strong, fueron los instrumentos por los que Bill y el doctor Bob hicieron contacto con la fundación John D. Rockefeller, logrando la famosa cena de 1940. No se logró generar los grandes fondos que los fundadores buscaban, pero ayudó en clarificar una vista interior de AA. Se empezó a ver como si el espíritu de la recuperación, AA, llamara a ser sostenida por sí misma, de que estas contribuciones de afuera podrían corromper todo el trabajo que se había hecho antes. Encontramos también a esos amigos no alcohólicos, Austin McCormick y Frank Amos, A. Leroy Chipman y Leonard Harrison, Clarice y T. Henry Williams. Todos ellos ayudaron en lo que está aquí registrado y necesitábamos su ayuda en esos primeros días. AA les parece hoy en día a los recién llegados ser una cosa tan sólida, tan concreta, como si siempre hubiera existido justamente para rescatarlos del infierno de la bebida compulsiva. Pero una visita a los archivos les enseñará que fue duro, en realidad, en el principio. Aún el nombre, que hoy parece plasmado en bronce, tuvo que ser forjado y sometido a prueba contra el tiempo y la comunidad. Los archivos no dicen que el nombre brotó por primera vez en la primera oficina de AA, en Newark, New Jersey. Joseph W., un editor de la revista New Yorker, fue probablemente el inventor de la frase. Todavía se pensaba de AA como una comunidad informal y humorísticamente se referían a ellos mismos como un montón de borrachos sin nombre.
En 1938, el nombre de Alcohólicos Anónimos empezó a aparecer en las cartas de Bill y en 1939 hizo su primera aparición oficial como título de un panfleto usado en otro atentado infructuoso de levantar fondos. El panfleto describía los primeros deseos de AA de formar un instrumento formal llamado Corporación de 100 Hombres para publicar el libro grande, el que debería ser titulado 100 Hombres. Esta parte de información puede reforzar la gratitud de cualquier miembro que haya podido tomar el nombre como por derecho. Especialmente si el miembro es una mujer. La primera mujer que se quedó por poco más de unos pocos meses ingresó por esos tiempos. Así es que obviamente, Corporación de 100 Hombres no hubiera sido correcto de ninguna manera. Después del primer comienzo tentativo, AA empezó a crecer sus filas rápidamente. Su crecimiento fue impulsado por la misma necesidad desesperante que guió a Bill a buscar al Dr. Bob. Tal vez llegando al cielo por escapar del infierno. Hay tantas historias, como la de Bert T., hipotecando su pequeño negocio por $1,000 para evitar el fracaso de la primera edición del libro grande. Historias como la del Bill D., el hombre en la cama, el primero recuperado permanentemente después de hablar con Bob y Bill en 1935, y de cómo trabajaron los tres como alcohólicos en el hospital de la ciudad de Akron. Historias de los primeros viajeros como Roy White, quien llevó el mensaje a grupos en Florida y Texas. O Erwin M., quien vendía cortinas venecianas en los bares. Su territorio era de arriba a abajo en la costa del este. Para él, la causa de ayuda para la oficina de AA se convirtió en una oportunidad para pasar el mensaje en sus viajes. O el capitán Jack S., el capitán de un buque tanque petrolero, quien distribuía panfletos y copias del libro grande a donde quiera que su barco lo llevaba. En una de sus cartas, que se conserva en los archivos, nos cuenta que para fines de 1949, sus internacionalistas del Lejano Oriente, grupo de marinos, contaba con 9 miembros. Los grupos crecieron rápidamente después de esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos AAs, igual que Juanes Siembrasemillas, militares, Johnny Appleseed, llevaron la semilla de esperanza a sufrientes alcohólicos alrededor del mundo. Para 1979, AA tenía grupos en 92 países, desde tan al norte como la base de las Fuerzas Aéreas Thule en Groenlandia, hasta tan al sur como Punta Ross en el Antártico. El libro grande mismo fue escrito en 12 idiomas. Hoy en día, el espíritu internacional de AA ha sido mirado por muchos como un modelo para líderes políticos, religiosos y sociales en todas partes. La llave maestra del programa está en la sencillez del propósito: ayudar a otros alcohólicos a recuperarse del alcoholismo. Este propósito único y simple constituye el marco de amor puro que raramente se ve en el mundo. Mein Name ist Karl und ich bin eine Alkoholiker. Je m'appelle Marie, je suis alcoolique. My name is Mike, and I'm an alcoholic. De los Estados Unidos, el primer interés por AA llegó naturalmente al Canadá, y allí fue, otra vez, el libro grande el que hizo mucho del trabajo de preparación. En 1940, George Little, un ministro en el trabajo de temperancia en Toronto, le regaló una copia del libro grande a un alcohólico activo. Él lo tomó y los dos comenzaron a esparcir la palabra seriamente. El único desengaño de George fue de que los nuevos alcohólicos sobrios no demostraban interés en las causas de la temperancia, ni les importaba ayudar a otros que no hubieran admitido el alcoholismo. Nos extendíamos hasta Ontario. En Vancouver, Columbia Británica, Charlie B. se unió a un no alcohólico para empezar la primera junta en Victoria. Y muy pronto llegó el mensaje a Saskatchewan, Alberta y Manitoba. Mientras tanto, Dave B. fundaba el primer grupo en Montreal y pronto el francés fue otro idioma en el que los alcohólicos se contaban sus historias. El crecimiento verdadero de ultramar comenzó en 1946-47. Vimos empezarse juntas en México, Hawái, Irlanda, Nueva Zelanda, Bermuda, Alaska, Inglaterra, Escocia, Okinawa, Suráfrica, Noruega, Brasil. Venezuela. Una breve visita a los archivos le dará a cualquier miembro un sentir de la increíble influencia de nuestro programa. Pero uno de nuestros mayores beneficios que tal visita dará es un mejor entendimiento de los 3 legados de recuperación, unidad y servicio. El legado de recuperación, representado por los 12 pasos, enfoca el primer trabajo del alcohólico que aún sufre.
La lucha del individuo en su intento de los primeros días de sobriedad es como la intensidad de la primera batalla de AA en contra de un fuerte destructor, después de siglos de lucha infructuosa de la humanidad. Los pasos nos liberan de las cadenas de la enfermedad. Así es como los primeros 100 se pusieron sobrios. Los pasos son la sabiduría recogida de su experimento de pruebas y errores. Y fue un experimento. Un día sin un trago es siempre un experimento para el alcohólico. El segundo legado es la unidad ejemplarizado por las 12 tradiciones. El lazo que mantiene a AA unido es la humildad que llega de cada miembro en su fracaso personal de vencer al alcoholismo y por el profundo conocimiento de que cada uno de nosotros solo estamos perdidos. Y así, las tradiciones empiezan con la admonición de que la recuperación individual depende del bienestar común del grupo y nos dicen que un enemigo, el alcohol, disminuye nuestras diferencias personales a dimensiones sin importancia. Las tradiciones especifican el propósito de la organización de AA, luchar contra el alcoholismo llevando el mensaje de estar al margen de cualquier otro compromiso, objetivo o dependencia, a respetar la autonomía de cualquier individuo o grupo y a remover la tentación de toda ganancia personal por ser un miembro. Toda ganancia, excepto la invaluable ganancia de la sobriedad. El tercer legado es servicio. El servicio está expresado en el paso 12 y engrandecido a través de las estructuras de la organización que actúan por AA en el mundo. Servicio en el que cada alcohólico anónimo debe involucrarse a sí mismo o poner en riesgo su sobriedad. La cuestión de cómo proveer a cada AA sin oportunidad para servir en la gran comunidad AA es una pregunta que pesaba grandemente en los fundadores una vez que se hizo aparente la monumental del crecimiento de las dimensiones de AA. Lo que empezó por un esfuerzo de 2 alcohólicos por mantenerse sobrios compartiendo sus experiencias, fortalezas y esperanzas sentados en una mesa de cocina en Akron, Ohio, había crecido a una organización de casi 60,000 en 28 países para el año de 1948. Y la tasa de crecimiento se iba acelerando. Bill y el Dr. Bob se impusieron a sí mismos 2 metas mayores en ese año. El primero fue el de consolidar las 12 tradiciones. Y el segundo fue reunir una conferencia anual con representantes para sentarse con los custodios y personal de la GCO. Ellos querían que los alcohólicos de todo el mundo estuvieran en la capacidad de expresar la conciencia del grupo. Fue una tarea heroica. Una en la que muchos AAs y sus amigos no pudieron encontrar un acuerdo inmediato. Desde los primeros días, los no alcohólicos habían tenido un manejo mayor en materias de negocios, en cuestiones de dinero y de asistencia legal. Los AAs estaban más activos en difundir, extender la palabra. En la primera junta de custodios, llamada la Fundación Alcohólica, siempre los miembros no alcohólicos sobrepasaban con uno más a los alcohólicos que no pudieron controlar la cartera. Así es que la campaña de Bill para una conferencia de servicios generales creó una serie de tensión en los rasgos de la organización que maduraba. El tiempo empezaba a hacerse sentir. El Dr. Bob estaba seriamente enfermo y apenas un alcohólico en 1000 sabía los nombres de la mitad de la junta. Sin Bill y Bob, que proporcionaban una asociación estrecha con la membresía, los custodios podrían perder algún día el apoyo moral y financiero de los grupos. Y Bill fue como un portavoz constantemente haciendo ver que aunque los custodios tenían la autoridad sobre los servicios AA, como tal no la tenía. La tensión resultante fue la causa para que 4 de los miembros no alcohólicos presentaran sus renuncias, pero estas no fueron aceptadas. A su debido tiempo, todos los miembros de la conferencia acordaron hacer un intento de llamado a la carta constructiva que daría a los AAs de todo el mundo la estructura que les permitiera manejar su propia comunidad. Al fin llegó la conferencia de servicios generales en abril de 1951. Esta fue una marca típica en la jornada porque este fue el punto en que AA verdaderamente llegó a su mayor edad. Los archivos tienen los récords de esta histórica reunión entre sus fotografías y grabaciones de las voces, pláticas de todos aquellos que estuvieron presentes, incluyendo cintas de otros discursos de un hombre que merecía estar allí, pero que no pudo asistir. Solamente 4 meses después de esto, el Dr. Bob fallecía. Su muerte fue una pérdida para nosotros, pero también fue una victoria para él. Victoria sobre un enemigo contra quien batalló la mayor parte de su vida adulta. Si la vida da un significado a la muerte,
La muerte de Bob y la de cada alcohólico cuyo último aliento es un suspiro de insobriedad, encontró su significado en la transformación de su aflicción en una bendición a través del milagro de Alcohólicos Anónimos. Y así, con la Conferencia de Servicios Generales, AA se movió a su edad adulta y una de sus primeras acciones fue la autorización de la segunda edición del Libro Grande. Desde entonces, la conferencia ha decidido muchos asuntos. En 1954, AA aceptó el círculo y el triángulo como un símbolo para la comunidad. El círculo representando todo el mundo de AA y el triángulo simbolizando los 3 legados. En 1954, la conferencia estableció también la estructura de representantes a servicios generales, cual proporcionó una representación democrática para cada miembro en el programa. En 1958, la palabra sincero, antes de la de deseo, fue eliminada del preámbulo o enunciado. Pero en 1975, la palabra sugeridos fue retenida en los 12 pasos sugeridos. Al correr de los tiempos, desde ese precioso momento de la reunión de 1955, la conferencia ha discutido, evaluado, argumentado y deliberado literalmente cientos de asuntos que afectan seriamente el futuro de AA, pero 2 de los más significativos fueron aquellos de 1953 y 1965. En 1953, los AAs dirigieron la pregunta concerniente a la incorporación de Alcohólicos Anónimos y decidieron que, ya que ambos, una fe espiritual y una manera de vivir eran el principio de AA, literalmente no podían ser incorporados. En 1965, la composición de la Junta de Custodios fue cambiada para incluir a 7 no alcohólicos y a 14 alcohólicos. Esa fue una decisión que tranquilizó el corazón de Bill. Bill debería permanecer con nosotros solamente 6 años más después de esa decisión. La última conferencia de servicios generales a la que asistió fue en 1970 y en enero de 1971 falleció. Cientos de miles de alcohólicos asistieron a servicios en su memoria alrededor de todo el mundo. Fue una manera de demostrar su gratitud hacia uno de los 2 hombres que dieron al alcoholismo su más grande derrota. No importa qué tan compleja se convirtiera la estructura de AA, no importa cuán grande crezca su membresía, o qué tan bulliciosas lleguen a ser las alabanzas del mundo, la gratitud debe ser siempre uno de los elementos clave en la comunidad, y su demostración en pasarla a otros es el estilo especial de la gratitud AA. Esta es una idea que fue tal vez expresada en el último mensaje que nos dio el Dr. Bob y que fue entregado en 1950. Si ustedes me perdonan hacer una alusión personal en este momento, déjenme decirles que he estado en cama 5 de los últimos 7 meses y mi fortaleza no es tan buena como yo la quisiera, de tal manera que mi intervención de hoy será muy corta. Hay 2 o 3 cosas que tengo en mi mente en las cuales quiero poner un poco de énfasis. Una es la simplicidad de nuestro programa. No la arruinemos con complejos freudianos y con cosas que podrían interesar a la mente científica, pero que tienen muy poco que hacer con lo que en la práctica tiene que hacer un AA. Nuestros 12 pasos se resumen en 2 últimas palabras: amor y servicio. Nosotros entendemos lo que es amor y entendemos lo que es servicio. De tal manera que pongámonos esto en nuestras mentes. Y una cosa más. Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si alguien no se hubiera tomado el tiempo de explicarnos las cosas, de darnos una ligera palmadita en la espalda, de llevarnos a 1 o 2 juntas, de haber tenido un buen pensamiento para con nosotros. Así es que evitemos esa arrogante autocomplacencia que no nos permitiría ofrecer o intentar ofrecer la ayuda que ha sido tan beneficiosa para nosotros a nuestros hermanos menos afortunados. Muchas gracias.